volver a alabar a Dios, pero hoy usted se levantó con vida, hoy se puso los pies, se bajó de un colchón y dijo: hoy a la casa del Señor vendré, ¿cierto? El salmista David no se equivocaba cuando dijo: yo me alegraba con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Amén. Es un placer, es un privilegio estar aquí con ustedes. Le doy gracias y pues, le doy honor a la directiva de jóvenes de este lugar. Es un honor darles la palabra a ustedes en esta noche. He estudiado, he meditado en lo que Dios me ha dicho y espero que, yo sé que quizás todos estamos aquí, pero para todos quizás no es esta palabra. Yo espero estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con las personas correctas, y sé que Dios va a hacer algo. Amén. Les doy un saludo a todos ustedes. Pues estoy de visita acá por varios meses y bueno, a lo que vinimos, ¿no? Quiero que él se ponga de pie, tome su Biblia y abra allí en el libro de Hebreos, capítulo 9. Doy honor al pastor Víctor y a su esposa, pues nos han atendido muy bien, ha sido de mucha bendición, y a ustedes, amada iglesia, nos han atendido súper bien. Gracias por todo lo que están haciendo. Sé que quizás en la inmensidad de lo que han hecho no tengamos nosotros para pagarles, pero el Señor Jesucristo les va a pagar en muchas bendiciones. Las puertas de los cielos sean abiertas para ustedes. ¿Cuánto lo creen? Amén. Excelente. Hebreos capítulo 9, versículo 23. Cuando todos lo tengan me dicen amén. ¿Ven? ¿Todos? Listo. Yo se los quiero leer. Ustedes me siguen ahí mientras yo les voy leyendo. ¿Listo? El sacrificio de Cristo quita ¿el qué? Ok. En el nombre de Jesús leemos: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio ¿el qué? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Oramos en el nombre del Señor Dios Todopoderoso, Jesús de Nazaret. En esta noche estamos delante de ti presentando primeramente mi vida. Yo te presento mi mente, mi corazón. Hoy, bendito Dios, me presento como un vaso útil ante tu presencia, bendito Dios. Habla la palabra que tú has dado a este pueblo y en mi corazón, porque me has hablado a mí, bendito Dios. Respalda tu palabra. Te damos toda la honra y honor, Señor Jesucristo. Y con un fuerte gloria a Dios, puedes tomar asiento. Gloria a Dios. Eso, qué bendición, ¿no? Nunca me imaginé estar en este lugar. Hablaba con un hermano y le decía: fue pura misericordia de Dios y voluntad de Dios que yo estuviera aquí. Y a modo de introducción, la independencia de Colombia fue el proceso histórico que dio por terminada la etapa regentada por el Imperio Español en el actual territorio del país. Dicho proceso se libró en medio de un conflicto desarrollado entre 1810 y 1819. Conflicto que libró para emancipar los territorios que entonces comprendían el virreinato de la Nueva Granada. En 1816 las tropas del rey Fernando VII ganaron de nuevo el control del país, con lo cual se instaló la reconquista de la Nueva Granada, liderada por el oficial del rey, Paulo Morillo V. Durante esta nueva fase,
varios grupos republicanos se mantuvieron activos, ejerciendo un poder efectivo en los llanos, principalmente en el Casanare y en la Guainía venezolana. En 1819, un ejército independentista comandado por el militar venezolano Simón Bolívar cruzó las montañas que separaban las provincias de Casanare y Tunja. Y tras batallas de Paya, Pantano de Vargas y el puente de Boyacá, obtuvo vía libre para tomar el control de la capital, Santa Fe de Bogotá, ciudad a la que llegó el 10 de agosto de 1819. El territorio ocupado por el Virreinato de Nueva Granada se convirtió en la República de Colombia, un estado republicano nombrado en honor al explorador Cristóbal Colón. La nueva república estaba primero federada con Ecuador y Venezuela, unión de la historiografía llamada como la Gran Colombia. Tras la disolución de esta última en 1830, el antiguo virreinato asumió el mismo nombre de Nueva Granada hasta 1863, cuando se restableció Colombia. Cuando leemos la historia de un país en específico mi país, les he traído un poco de la independencia de mi país. Quizás aquí estoy hablando con hondureños, con guatemaltecos, con salvadoreños, mexicanos, estadounidenses. Conocemos la historia de cómo se independizó nuestro país. Fueron acciones lideradas por hombres que hoy quizás no viven y que quizás nosotros no conocemos, pero sus acciones tuvieron repercusiones hasta el momento, porque yo no conocía a Simón Bolívar, ni viví en el tiempo de Simón Bolívar, y tampoco viví la guerra de la independencia, pero vivo el tiempo de la independencia. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera levantado un hombre como Simón Bolívar? Quizás nuestro pueblo colombiano seguiría siendo azotado por el yugo español. ¿Sí? No conozco la independencia de Estados Unidos, pero quizás si no hubiera habido un grito de independencia en este país, quizás no tendrían la libertad que tienen y sería el país magnate como lo es. Amén. Lo mismo sucede quizás para el estado de la gente de color. Si no se hubiera levantado un hombre que peleara por sus derechos, hoy no habría tanta independencia para ellos y seguirían siendo esclavos, sabiendo que eso está mal. Tomando este ejemplo, vemos que la decisión de un hombre por ser libre hizo libre a muchos. Y es que cuando leemos la Biblia nos encontramos con hombres que tomaron decisiones las cuales marcaron la historia de un pueblo e incluso del mundo entero. Para el apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 18 dice: así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Den un aplauso al Señor, hermano. Discúlpame. Creo que el aire afecta un poquito. La decisión que tomaron los primeros humanos en esta tierra nos condenaron a todos. Y no nos condenaron a una vida difícil nomás. Nos condenaron a una vida llena de pecado y de muerte. Amén. Una vida llena de pecado y muerte espiritual y muerte física en ese momento, porque el Señor no había hablado de que iban a morir ellos o de cuánto tiempo iban a vivir. No sabemos si íbamos a ser eternos o si íbamos a tener largos días en la tierra, pero en el momento que Él los creó no se había hablado de muerte, solo se había hablado de vida. Amén. En el principio no existía la necesidad de hacer sacrificios, no existía la necesidad de derramar la sangre de un inocente para cubrir el pecado de un culpable. Y es que el plan del enemigo siempre ha sido apartar al hombre de la presencia de Dios. Él quería crear una brecha que para su pensar era irremediable. Pero desde el momento de que el hombre cayó, desde el momento que Dios creó al hombre, ya sabía que el hombre podía caer, que el hombre tenía la posibilidad de caer.
Muchos se preguntan, ¿y por qué Dios dejó el árbol del bien y del mal en el huerto si era prohibido? Es que, mi amado hermano, Dios no quiere unos robots que van a decirle, sí, te alabamos. No, no, Señor. Dios quiere unos hombres con corazón humilde y humillado que le digan, Señor, yo te amo y te amaré para siempre. El marco que se presenta ante la historia de la humanidad es que cayó Adán y Eva y cayó toda la humanidad. Satanás festejando, yo me imagino, hizo fiesta, hizo, te robé lo más precioso, lo más hermoso que tú tenías. Lo que supuestamente iba a reemplazarme, ahora son ellos míos. ¿Y qué hizo el hombre? El hombre tomó vestiduras de hojas. Y en la historia no se había hecho ninguna pregunta. Porque usted ve y Dios dice, hágase la luz, y se hizo la luz. No se ve preguntándole a Adán, ¿y por qué hiciste eso? No. No se ve a Eva preguntándole. La primera pregunta que se ve en el libro de la Biblia, en Génesis, es con que Dios les dijo que no podían comer de todos los árboles del huerto. Y Eva le respondió, no, Señor. Lo que el Señor dijo es que no podíamos comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ¿sabes por qué no? Porque serán igual que Dios. Lo que no se habían dado cuenta ellos es que ya habíamos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Amén. El marco que empezó a pintarse cuando empezó la pregunta, viene la primera pregunta de Dios. Y es, ¿dónde estás? Y me parece incoherente que un Dios que es omnipresente, omnisciente y omnipotente no sepa dónde está su creación. Y es que en el momento que ellos hablaron con Satanás y probaron el fruto prohibido, se hizo una brecha entre Dios y la humanidad. Ya no estaba el hombre en la presencia de Dios y Dios ya no estaba con ellos. Porque en la Biblia nos dice que Dios es un Dios santo. Y si nosotros lo tocamos en impureza, vamos a morir. Por eso el Señor le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Y Adán salió tímido, porque vivió quizás cuántos tiempos desnudo, pero hasta ahorita se dio cuenta que estaba desnudo. Y le dijo, tuve miedo. ¿Y el de qué? Porque la mujer que me diste me dio de comer del fruto que tú me prohibiste. Y Eva dijo, no, pero es que yo no fui. La serpiente me habló y yo comí. Y entonces el Señor reprende a la serpiente, reprende a Eva y castiga a Adán. Amén. El castigo fue imputado desde Dios. Amén. Fue establecido por Dios. El huerto del Edén dejó de ser nuestro hogar y ahora espinas y cardos iba a producirnos la tierra cuando la labramos. ¿Cierto? Ahora había un ángel, un querubín, batiendo una espada de fuego cubriendo el huerto, porque si nos acercábamos íbamos a tomar del fruto de la vida y no íbamos a poder ser salvos. Amén. Y ahora yo quiero que notes este contraste. Nosotros tenemos dos decisiones en esta vida, queridos jóvenes, igual que Adán y Eva. Está el fruto del bien y del mal, y está el árbol de la vida. Adán y Eva, ¿qué hubiera sido de Adán y Eva si más bien hubieran comido del fruto de la vida? ¿No estaríamos con Dios quizás en el huerto del Edén, labrándolo todos contentos y adorándolo? Tenemos esa decisión, y es que ellos decidieron mal, como nosotros decidimos mal muchas veces. No le podemos echar la culpa a ellos de que, es que por culpa de ellos. No, nosotros también decidimos mal. Por culpa de ellos tenemos muerte y pecado, pero por Jesucristo entró la vida. Ahora nosotros decidimos si morir en el pecado o vivir junto a Jesucristo. A partir de ese momento, el Señor ve que Adán está cubierto con hojas. Y es que, mi querido joven, este mundo a nosotros nos quiere vestir de hojas, de mentiras. Estas hojas se caen, no aprietan bien. ¿Sabe qué pasa? Cuando usted va caminando se le empiezan a caer, porque no son hechas para nosotros. Amén.
Ahora, el Señor mata un corderito y hace vestidos con eso y nos viste. A partir de ese momento empezó un sinfín de sacrificios de inocentes por culpa de nosotros. La tierra se vio manchada de sangre por culpa de la desobediencia de 2 hombres. Dice que la tierra está maldita por causa del pecado, por causa de lo que hizo Adán y Eva. ¿Ven? La decisión que tomaron los primeros humanos en la tierra marcó un antes y un después de la humanidad. Antes estábamos con Dios, viviendo y habitando en la presencia de Dios. Ahora, después, estamos lejos de la presencia de Dios, lejos del hogar de Dios. Y solo escuchándolo, como dijo Job, a oídas te he oído. Porque era lo que pasaba. Nomás podían escuchar la voz de Dios. Porque dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas reinaban sobre la faz del abismo. Pero note esto, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, Adán convivía con Dios, Eva convivía con Dios. Quizás si Eva quería hablar con Dios en algún momento, podía decir: Señor, ¿dónde estás? Y Él aparecía ahí y le decía: cuéntame, ¿qué quieres? Teníamos esa facilidad de acercarnos ante la presencia de Dios. Y en Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y es ahí donde nace mi título: el secreto de la expiación. ¿Y usted quiere saber qué es expiación? ¿Quiere conocer el término expiación? La expiación significa retirado, quitado, cubierto. Eso es lo que significa la expiación. Por eso el pueblo de Israel necesitaba hacer un sacrificio. Por eso vemos que cuando Abraham hace un altar, tiene que matar un cordero. Que cuando vino la bendición de Dios en la noche, tuvo que cuidar lo que estaba sacrificando para que no se lo comieran las aves. Porque el derramamiento de sangre estaba alumbrando a algo venidero, a algo que ya estaba por venir. Pero el pueblo de Israel no lo entendía y no lo comprendía. Ellos querían seguir matando cabritos cada vez que pecaban, cada vez que derramaban una sangre inocente. Ellos iban y mataban un carnerito. Pero no sabían que el Señor ya tenía un plan desde el principio. Y le estaba mostrando a Adán y Eva. Y a Adán más que todo le estaba diciendo: hombre, tú no pudiste salvar a tu casa, pero fíjate en mí. Yo voy a venir y voy a morir por ti. Por eso en Hebreos dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y usted se preguntará: ¿y por qué el hermano David está predicando eso? ¿Ah? ¿Por qué necesitamos la expiación? Y yo también me preguntaba lo mismo. Cuando yo oraba y le decía al Señor: Señor, ¿pero de qué hablo? Y Él me decía esta palabra: mire, suelto. ¿Saben qué es soltar, sí? ¿Todos me están entendiendo bien? ¿Sí? Denle un fuerte gloria a Dios. Eso. Y es que cuando leemos el libro de Levítico, encontramos lo valioso que era el holocausto. Cuando usted lee los primeros 5 libros de la Biblia, después de Génesis, después de toda la creación, de los patriarcas, de toda la historia del pueblo, el éxodo, de cómo salen de Egipto, y el Señor cómo les da la ley, cómo les da las fiestas solemnes, los holocaustos, todo esto es muy exquisito. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le dice a Moisés: le vas a decir a mi pueblo que cada vez que hierren, o sea que cada vez que pequen, tienen que ir a llevar un cordero. Y como en ese tiempo el sacerdote era Aarón, él le dice: y el sacerdote tomará ese, y si él lo quiere volver a comprar, lo va a comprar al precio que diga el sacerdote, en ciclos de plata en ese momento. O sea que si usted le decía al sacerdote: esto vale 10, él se lo iba a vender en 100. Y usted tenía que pagar el precio de su sacrificio. Ahora, tenía que preparar el mejor carnerito, el más gordito, el primero, el que estaba más redondito, el más chonchito, el que le daban, mejor dicho, la mejor comida. Si era el mejor de todos. Eso tenía que llevar el que pecare. Ahora imagínese usted que no hubiera existido Jesucristo.
¿Se imagina cómo tendría usted esta sala, Pastor Víctor? Llena de sangre acá, repartiendo solo cuchillos y encienda ese altar. Y espere que el Señor le acepte esa ofrenda. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? El pueblo de Israel al principio lo hacía con corazón, se cuidaba de que no pecara, para que no tuvieran que matar corderos. Pero ya después se volvió una recocha. ¿Saben qué es una recocha? ¿Sí? Se volvió un juego. Llevaban todo, pecaban. Ay, no, pequé, llevo un corderito. Ay, no, pequé. Entonces eso ya se volvió un juego. Y dice Dios en su palabra: me hastié de tus sacrificios porque no cambiabas. Me hastié de tu olor porque era tanta la sangre derramada que tú no entendías. Y es cuando él dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron más. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Si nota esta verdad, el salmista está diciendo: yo sé que te cansaste de mis sacrificios, yo sé que te cansaste de mis corderos, pero hoy estoy yo aquí. Y es cuando empieza esto, porque desde el principio se marcó una línea de sangre tan grande y tan inmensa, de inmensas muertes, porque tenían que hacer sacrificio los sacerdotes. El sacerdote tenía que hacer sacrificio cada año por su pueblo, y si uno del pueblo pecaba, tenía que ir a hacer sacrificio por ese del pueblo, y si los hijos del sacerdote pecaban, el sacerdote tenía que matar un cordero para que fueran perdonados. Ese altar de bronce tenía que estar ardiendo constantemente, porque dice la palabra de Dios que el fuego no se podía apagar hasta que fuera consumado. Y es que el secreto de la expiación es la anulación de tu pecado, es el regalo de Dios, es el don de Dios, el cual cubre multitud de pecados, donde el castigo no lo recibimos nosotros, sino que en vez de eso recibimos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Si va a aplaudir, apláudale más fuerte. Sí hace calor, sí hace calor, santo Dios. Oh, yo estoy muy nervioso y ya. Boyd K. Parker, un predicador, dice: cuando estamos siendo atormentados, atribulados o torturados por la culpa o agobiados por las tribulaciones, Él puede sanarnos. Aunque no entendamos cabalmente cómo fue realizada la expiación de Cristo, podemos sí experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ni Pablo podía entender por qué estaba pasando esto, ni por qué pasó esto. Porque lo que estamos experimentando usted y yo aquí en este lugar es inexplicable. Porque usted y yo sabemos lo que hemos cometido, cómo hemos vivido, el pasado que teníamos. Y el Señor dijo: no importa, el acta de los decretos nos fue contraria y todo fue clavado en la cruz. Yo te perdono, vive. Y es que el profeta Isaías, si lo va a aplaudir, apláudale fuerte. Y el profeta Isaías, por medio del profeta Isaías, el Señor le profetizó a Israel: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Y es que, querido hermano, no se puede imaginar un mundo sin Jesucristo. Si usted, querido joven, está pensando en decir: ya no quiero seguir a Cristo, vea, yo se lo garantizo, no se lo imagine, ni lo llegue a pensar. Porque
Usted marcó un antes cuando entró a esta iglesia y cuando se bautizó y recibió el Espíritu Santo, y está viviendo el después. El negar a Jesucristo es volverse a ese antes. Y el Señor dice: yo limpio la casa, pero si yo no moro ahí, el Espíritu que sale, dice: volveré a mi hogar, porque no encontró hogar, pero volveré con 7 más. Escuche esto: la sangre de Jesucristo nos cubre de todo peligro, de todo mal. Pero si usted se aparta de ella, querido joven, si nos apartamos de esta expiación, de este perdón de nuestros pecados, el Señor no nos castiga, porque el Señor no castiga a su pueblo. El Señor quita su mano y dice: este ya no es mío, pueden hacer lo que quieran. Él levanta su protección porque nosotros no le estamos siguiendo a Él. Él dice que como ovejas nos descarriamos, pero Él aún así aceptó todo nuestro pecado y recibió el castigo que merecíamos nosotros. Él lo recibió. Y es que la expiación en nuestras vidas marcan un antes y un después. No conozco la vida de ninguno de ustedes. Quizás que haya hablado con unos pocos y conozco su testimonio, conozco lo que han vivido y sé que sí ha marcado un antes y un después. El apóstol Pablo dice: pues por la transgresión de uno solo reinó la muerte, que habla de Adán, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Saben qué es lo que está? Si va a aplaudir, apláudale con fuerza. La vida que nos trajo la muerte, la primera vida nos trajo muerte. Y la vida de nuestro Señor Jesús nos trajo vida por medio de su muerte. Y es que, mi hermano, cuando yo pensaba esto y estaba estudiando, yo me puse a mirar. El Señor me dijo: ve y lee lo que pasó en la Santa Cena. Y cuando usted lee esas palabras de Jesús hablando con sus discípulos, nota la calidez de sus palabras. Porque Él les dice: hijitos míos, yo me voy a ir, pero no se preocupen, no los dejaré huérfanos. Y entonces Él toma el pan y lo bendice y lo parte y les da de comer. Dice: este es el cuerpo. Pero lo más exquisito que viene, no le da importancia a eso. Lo que viene es mucho mejor, porque Él dice: tomen este vino, porque es señal de la sangre del nuevo pacto. Porque solo la beberán hoy conmigo, pero después de que yo venga, la tomarán conmigo en el reino de Dios. Y sabe, usted lo pensará. Espérenme, no aplauda todavía, porque todavía no ha llegado el quick punch. Usted estará pensando: cuando vuelva el Señor por su iglesia. No, Señor. ¿Sabe cuándo usted toma nuevamente con Él el vino, esa sangre? Cuando usted le dice: Señor, yo quiero recibir de tu Espíritu Santo. Ahí es cuando usted empieza a vivir el reino de Dios en el reino de esta tierra. Por eso dice el Señor: ustedes son la luz del mundo. Él no le está diciendo: ustedes mismos brillan. No, yo brillo en ustedes y ustedes son la luz de este mundo. Porque mi tiempo en esta tierra fue corto, pero los dejé a ustedes con mi Espíritu para que hicieran mis obras mucho mayores, dijo el Señor. Y es que la expiación no trajo solamente el perdón de pecados, y es lo más importante. Pero es que muchas veces nosotros vivimos una vida justa. No tomamos, no fumamos, no tomamos drogas, estamos bien, ¿sí? Vivimos una vida más o menos bien y venimos al camino de Cristo, pero venimos rotos. Venimos torturados quizás por un padre que maltrataba a su mamá, y después de maltratar a su mamá golpeaba a sus hijos, pero no conquistaron la tierra. Hoy nosotros, por medio de Jesucristo, rompemos esa brecha y tenemos a Dios en un encuentro cara a cara, donde no solamente Él está afuera de nosotros, sino que entra en nosotros. Amén, aleluya. Y es que ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando el pueblo de Israel quería hablar con Dios, tenía que ir a referirse a Moisés.
o tenía que ir a buscar al sacerdote. Si querían buscar una dirección de Dios, tenían que ir a buscar al sacerdote y preguntarle, ¿qué dice Dios acerca de esta guerra? Pero hoy nosotros lo tenemos a tan solo una arrodilladita, no más diaria. Estamos tan cerca de Dios, pero muchas veces tan lejos de Él, que Él dice, ¿por qué corres de mí? ¿Por qué te vas tan lejos de mí si yo estoy aquí contigo? ¿Tienes dificultades? Sí. Yo les dije a ustedes, en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Amén, amén. Sé que caminar en el cristianismo es difícil. Oh, si va a aplaudir, apláudele más fuerte. Oh, ya estoy terminando. Y quisiera pedirle el favor si hay alguien que me pueda ayudar en el piano. Amén. Antes en este mundo, el pueblo tenía que ir a tocar a las puertas del tabernáculo. Aleluya. Y esperar que el sacerdote hiciera algo. Porque lo vemos en el libro de Samuel. Samuel escuchaba la voz de Dios, pero no la conocía. Le tocó decirle a Elí, Elí, ¿me llamas? Y él dijo, no, hijo, vuélvete a dormir. Y él volvió, Elí, ¿me llamas? No. Y Elí todavía no entendía. Y volvió Samuel a decirle, Elí, ¿me llamas? No, pero si vuelves a escuchar la voz, di, he aquí tu siervo oye. Amén, amén. Hoy estamos como Samuel, tenemos a Dios cara a cara, querida juventud y querido hermano de la iglesia, pero no queremos soltar lo que nos atormenta. El Señor dijo, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo, que mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pero nosotros en esta actualidad, 2024, queremos seguir cargando nuestros dolores. Queremos seguir cargando nuestros problemas. Queremos seguir cargando una vida tan pesada que no podemos lidiar. Y déjeme decirle, fue duro para mí sacar este mensaje porque me confrontó a mí. Porque cuando yo estaba orando allí en un cuarto donde la hermana María, yo empecé a escuchar a Dios. Yo le decía, Señor, ¿qué quieres que hable a tu iglesia? ¿Qué quieres que hable a tu iglesia, Dios? No estoy en el lugar donde resido, no estoy en el lugar donde vivo, pero ¿qué quieres que hables a tu iglesia? Y él me decía, suelta. Y yo, ¿pero qué te suelto? Suéltame. Y yo, ¿pero qué te suelto? ¿Y sabe qué, hermano? Usted tiene que soltarle aquella enfermedad, aquel pecado que dice, no puedo vencer. Sí lo puedo vencer. Tiene que soltarle aquel hijo que quizás no está totalmente en la iglesia. Tiene que soltarle al Señor todas esas cosas. Y es que es muy difícil entenderlo, pero ese es el secreto de la ascensión. Es que el secreto de la ascensión es que Dios no lo hizo para que todos viéramos, wow, qué Dios tan poderoso. Sí tenemos un Dios poderoso, pero lo que Él hizo, lo hizo fue por amor a nosotros. Porque desde el momento que Adán y Eva cayeron, a Él le dolió en su corazón ver a sus hijos perderse. Porque el libro de Isaías nos lo dice, nosotros nos descarriamos. O sea, el Señor nos vio correr lejos de Él. Y hoy, si imaginamos una vida sin Jesucristo, estás pensando mal, querido amigo. Tú y yo hemos vivido muchas cosas, muchos acontecimientos, de los cuales